8 de la Son mañana con las... 45, ¿sí? Sí, con 45. ¿Presentas tú al diputado? Por supuesto. Gonzalo de la Carrera, acá en el estudio de Duna. Muy buenos días, ¿Qué tal, Consuelo. diputado? Muy buenos días, Buenos Rodrigo. días. Muchas gracias por la Yo, invitación. yo cuando llegó le dijo, póngase el Muchas audífono, tiene que escuchar la cosa. Soy un hombre de radio, me dijo, tengo pasado radial. Así, Es verdad. así de agrandado Cuidado, llegó porque el diputado acá. se puede quedar instalado ahí y se toma el estudio por el Y resto del bueno, día. por supuesto que sí. Así que, nada, haga usted entonces, dispare usted, Sí, Consuelo. diputado. Diputado, un millón de gracias por estar esta mañana y en una de las noticias sorprendentes para algunos, relevantes, otros dijeron que bueno, que no era para tanto, es esta carta que usted dio a conocer a propósito de los 50 años, la conmemoración de los 50 años del golpe de 27 personas condenadas por violación a los derechos humanos que están cumpliendo sus condenas en Punta Peuco y donde por primera vez se admite una responsabilidad en violaciones a los derechos humanos. Quisiera que nos contara un poco cómo es el contexto en que se consigue esta carta. Bueno, yo visito en agosto Punta Peuco, me reúno con los presos, conozco todas las dependencias y me doy cuenta que hay distintas categorías de presos y conversando con ellos también me doy cuenta de que existe un ánimo de aportar a la unidad nacional, a la reconciliación de parte de algunos presos y que en definitiva mucha gente me ha dicho que parece ser que este hubiera sido el único gesto durante la conmemoración de los 50 años que apela a eso, apela a un sentimiento y a una búsqueda de unidad. También a mí me dio mucho gusto ser el portador de esta carta porque mucha gente erróneamente me ha tildado de negacionista y aquí, como tú dices, Consuelo, se reconoce que las Fuerzas Armadas y de orden violaron los derechos humanos no solo entre el 11 de septiembre del 73 y diciembre del 73, sino que también durante bastantes años de su gobierno. Y el problema que hay en Punta Peuco, conversando con los reos, es que ellos sienten que los altos mandos de la época, muchos de ellos no pagaron ni un solo día de cárcel y tampoco reconocieron su culpabilidad, con lo que habrían evitado que 58 suboficiales, soldados conscriptos y empleados civiles estén pagando hoy cárcel por delitos en que o no cometieron o participaron tangencialmente o no tuvieron la posibilidad de negarse a órdenes o simplemente ocupaban funciones que no les permitían ni siquiera planificar, ni controlar, ni dirigir, ni mandatar absolutamente nada. Y las firmantes, yo quiero aclarar algo que no se ha dicho en la prensa, los firmantes de esta carta no están pidiendo beneficio para ellos. Ellos no son a las personas que ellos saluden como que necesitan beneficios. Los firmantes son personas que a la sazón tenían cargos de oficiales y ellos están haciendo un gesto de humanidad para reconocer que hubieron violaciones de derechos humanos, para empatizar con el dolor de las víctimas, tanto las víctimas propias como las víctimas o los familiares de las víctimas detenidos desaparecidos, sino también con aquellos que no tuvieron ninguna responsabilidad y que están pagando su vida en la cárcel por actos que ellos no dieron ninguna orden. Sí. Solo en relación, le doy al tiro la palabra a Rodrigo, pero en relación a ese punto que no piden la conmiseración para ellos mismos, ellos la piden, dice, solicitamos para los suboficiales, clases, soldados y empleados la conmiseración del poder para que puedan volver a estar juntos, porque ellos en el fondo cumplieron órdenes e incluso su vida corría peligro, pero en el último párrafo ellos se describen como subalternos de antaño, jóvenes soldados que cumplimos las órdenes. Sí, entonces también la están pidiendo para ellos. No. Yo creo que ese no fue el espíritu de la ley. Piensa tú que esta carta, Consuelo, es escrita muchas veces, y ni así venía, para poder dar en el gusto, para poder satisfacer los intereses del grupo más amplio posible. Y obviamente esta carta tiene algunos problemas en su formato de redacción justamente por ese propósito. Pero aquí, en el fondo, las consideraciones es que los firmantes que ya están sancionados y que están condenados, ellos vienen a reconocer que hubieron, eso es lo que uno tiene que quedarse con el gesto, vienen a reconocer las violaciones de derechos humanos, las vienen a reconocer que se produjeron durante el gobierno militar, no solo durante los primeros días, y vienen a reconocer también que no es justo que paguen con penas de cárceles quienes están sometidos a un sistema judicial antiguo, en que el que investiga, juzga y condena.
Entonces hay una desigualdad en la ley. El artículo 19.2 de nuestra Constitución dice que todos somos iguales ante la ley. Sin embargo, todos los chilenos hemos hecho vista gorda de que aquí no hay una igualdad ante la ley. Hay dos tipos de leyes, una para ellos y otra para todo el resto de los chilenos. Y lo que ellos piden es una reconsideración, es una nueva mirada, porque cuando uno ve viejos, ve ancianos, pero a la sazón tenían, el promedio de Punta Peuco es que 77 años, a la sazón tenían entre 22 y 26 años, muchos de las personas, 58 personas que yo le comenté hoy día que están presos, y que si hubiesen tenido otro tipo de sistema procesal que el que opera actualmente, ellos habrían tenido la posibilidad de defenderse, pero el que investigaba, ¿no es cierto?, él juzgaba, condenaba por su cuenta, y en la prueba o el mérito de la prueba recaía en la persona acusada, lo que era muy difícil, y por eso es que se derogó ese sistema procesal. Diputado, hecho ese punto de que efectivamente usted le aclara la pregunta que le hace la Consuelo, quiero hacerle dos preguntas. La primera, ¿es cierto que no todos estaban de acuerdo con el tono y el tenor de la carta al interior de Punta Peuco? Y segundo, ¿nunca estuvo contemplado que gente como Kasnov, como Iturriaga firmara la carta? No, si quisimos que firmaran. ¿Y entonces? Bueno, es que todos tienen circunstancias distintas y todos tienen una visión distinta. ¿Ya? Lo importante es que hay un grupo importante de gente. Yo jamás pretendí que hubiese una unanimidad, es que tuviesen en su corazón el deseo de reparar el daño que están sufriendo personas que no tuviesen ninguna posibilidad, y también de alguna manera empatizar y reconocer lo que las víctimas de los detenidos desaparecidos han venido pidiendo hace mucho tiempo. Y por eso es que yo lo veo como un gesto de unidad, y me alegro de haber sido puente de esta iniciativa, porque en definitiva, si hubiésemos querido que todos firmaran la carta, eso hubiese sido un imposible. Pero efectivamente aquí hay oficiales que a la sazón eran menores, y que ellos vieron como muchos de los generales, muchos de los ministros del Interior, subsecretarios del Interior, ministros de Defensa de la época, generales, no pagaron con un día de cárcel y se llevaron con ellos a la tumba el destino de dónde están esos cuerpos. ¿Se sopesó en la escritura de la carta, o cómo se fue elaborando, diputado Gonzalo de la Carrera, cómo se iba a redactar el texto, el hecho de que podía tener implicancias legales para algunos de los presos que todavía tienen causa abierta? ¿Eso se sopesó? Sí, se sopesó, por supuesto que se sopesó, y por eso es que hay algunos que no quisieron firmar, pero hay algunos que tienen 200 años de condena, hasta 1000 años de condena, que a mi juicio, y este es un juicio personal, y por favor ellos están rematados, ellos están condenados, ellos son culpables, no tenía ningún costo el tratar de intentar ayudar a quienes realmente no tuvieron la posibilidad de negarse a estar presentes o a participar en algunos de estos delitos, incluso algunos son inocentes. Y por eso es que yo creo que esta carta tiene un gran valor en ese sentido, y abre una discusión en torno a la juventud de los imputados, a su imposibilidad de desobedecer a los altos mandos, y la gran pregunta que me han hecho durante todos estos días es: ¿dónde están los detenidos desaparecidos que faltan? ¿Esa gente tiene información? No tiene información. ¿Ninguna información? Ninguna información. Lo que sí yo te puedo decir es que los que tuvieron información o que lo tienen, puede que hayan algunos presos... Porque el ministro de Justicia, disculpa, diputado, el ministro de Justicia deja entrever que, bueno, al leer la carta, dejan entrever en la carta que sí manejan información. Podrían algunos de los que no quisieron firmar, podrían algunos tenerla. Yo no estoy en condiciones de aseverar lo contrario, pero sí te quiero decir que los que firmaron la carta, los oficiales, no eran altos mandos en esa época, no tienen la información, y menos la van a tener los suboficiales, soldados, clases con cripto y empleados civiles. Pero sí te quiero decir que hay algo que ha pasado por alto en la prensa hace mucho tiempo, y esto lo dice sí, pero no lo digo yo. Desde el año 2019, el Servicio Médico Legal tiene 89 cajas con osamentas que no han sido periciadas, y que ahí podríamos encontrar, se estima que son 300 cuerpos, ahí podríamos encontrar... la información que maneja el Ministerio de Justicia, sí, pero particularmente el ministro Cordero. Sí, pero nosotros que estamos interesados, yo me imagino que las familias están interesadas en darle una santa sepultura a sus muertos, a sus familiares. ¿Por qué entonces el Servicio Médico Legal desde el año 2019 hasta ahora no ha periciado esos cuerpos? ¿Por qué las agrupaciones de detenidos desaparecidos no han hecho nada adicional para lograr que esas identidades se puedan conocer y poder llevar paz y tranquilidad a su familia de haberlos recuperado? ¿Por qué hay 300 cuerpos? No hay presupuesto, estamos en el año 2023, desde 2019. Esas cajas estaban en otro lugar desde el 2014, donde
fueron trasladadas a ese servicio médico legal. Entonces, si aquí queremos, ¿no es cierto?, objetos de unidad, reparación, también yo creo que el gobierno tiene la obligación de hacer la pega, de periciar esos cuerpos, identificar a quienes corresponde, porque si no es muy extraño esto de pedir, bueno, ¿dónde están los cuerpos? Y resulta que hay 300... Pero no es solo pero no solo, es verdad lo que usted dice, y ahí hay una historia muy extraña que contar de por qué el juez Guzmán no solo desconfiaba del servicio médico legal en términos de que se habían identificado equivocadamente muchas osamentas y por eso no las quiso dejar ahí, pero luego porque eso no se resolvió, ¿verdad? Porque alguien no quedó a cargo de esa recuperación y de seguir procesando esa información y hacer los seguimientos, y esperemos que con el Plan Nacional de Búsqueda eso se pueda avanzar, ¿verdad? Pero cuando usted plantea que estas personas que firman la carta no tienen más información, pero también podrían, ellos en general no son personas que colaboraron con la justicia, ¿verdad? Porque también, bueno, me imagino que querían, algunos afirmarán que son inocentes y otros querían protegerse, ¿verdad? Y obtener condenas más bajas, en fin. Pero ahora también podrían dar nombres de otras personas que quizás podrían tener información o incluso de las mismas personas fallecidas que les dieron las órdenes o quizás algunas están vivos. Sí, lo que pasa, la información con la que yo cuento, y tú tienes razón, Constanza, es que Consuelo, perdón. No hay problema. Perdona, Consuelo. Lo que yo te quiero decir es que aquí hay 3 grupos, hay varios grupos de presos en Punta Peuco. Hay algunos que no van a entregar jamás información teniéndola y habiendo sido alto mando en la época. Pero el grupo que escribió esta carta y que firmó no eran altos mandos, eran oficiales. Y por lo tanto, pedirle a ellos, es injusto pedirles el peso de la prueba o de la información a quienes nunca la tuvieron. Si esa información de los detenidos desaparecidos, de dónde están sus cuerpos, la tuvieron los altos mandos de la época. Muchos de ellos ya murieron y otros que pudiendo tener información, si es que la tienen, por alguna razón que tiene que ver con sus causas propias, no sé, no la quieren dar. Pero el hecho es que aquí hay un reconocimiento de que hubieron violaciones de derechos humanos, que hay suboficiales, soldados, conscriptos, empleados civiles, clases, incluso mujeres secretarias que están pagando pena por delitos que ellos no instruyeron cometer y por delitos sobre los cuales ellos no tienen información. Fíjese que desde el año 2019 no hay ningún beneficio intracarcelario para estos presos y en definitiva yo conversé con la psicóloga que está a cargo de hacer las evaluaciones de los perfiles psicológicos para ver si se otorgan estos beneficios carcelarios, como salidas dominicales, por ejemplo, para ver a sus familiares, y ella les exige a las personas declararse culpables y les exige arrepentimiento. Entonces yo me pregunto, si usted no es culpable y no hizo nada y sigue sosteniendo eso en su causa y ha sido un oficial de muy bajo rango, ¿cómo va a declararse culpable de algo que no hizo o va a declarar arrepentimiento por una acción personal que no tuvo? Entonces aquí hay algo que falla en Gendarmería. Yo voy a reunir con el director. Pero eso no son pero eso no pueden ser todos los casos, porque no son todos los casos. Entre los 27 que algunas de sus acciones redundaron en violación de los derechos humanos. No, si yo te reconocí que los 27 están confesos. Claro. Sí. Si yo te estoy hablando de los 58, que hay gente que dice no pude firmar. ¿Pero quería firmar? No pudo, pero quería. Hay muchos, no es que nadie no haya podido firmar. Todos los que quisieron firmar, pudieron firmar. Ya. Después, cuando se dio el efecto de esta carta, hay algunos que se ofrecieron Que a firmar. Reconsideraron la medida. Sí. Pero lo que pasa es que nosotros no invitamos a firmar a quienes eran suboficiales, soldados, conscriptos y empleados civiles. ¿Por qué? Porque para ellos se estaba pidiendo un beneficio. Hay un error conceptual en leer esto y decir, mire, aquí ellos escriben esta carta, dan una señal, pero piden beneficio para ellos. No es el caso. Eso es lo que yo quiero aclarar. Diputado de la Carrera, nos quedan 30 segundos. Solamente, y a propósito de mirar al pasado, de reflexiones, ¿qué reflexión hace usted de su pasada o su estadía en el Congreso hoy por hoy? Bueno, yo quise ir al Congreso como una persona que venía desde el mundo privado, que había trabajado durante toda su vida, que había, ¿no es cierto?, corrido riesgo, que había dado empleo, que había generado riqueza y que tenía experiencia en éxitos y fracasos empresariales, que había sido director de empresas públicas y privadas, de empresas que se transan en bolsa, incluso presidente, que sé lo que cuesta ganarse los pesos, que sé lo que cuesta ahorrarlos, y quise aportar mi experiencia, pero realmente me encuentro con una casta política impenetrable que lo único que busca es beneficios personales, o que uno de esos motivos principales en todos estos cambios constitucionales y en todo el ordenamiento, ¿no es cierto?, legislativo, buscan apernarse, buscan tener mayores beneficios
y buscan de alguna manera consolidarse y bloquear la posibilidad de que existan otros. Yo soy de la postura, por ejemplo, eso lo decía Rodrigo fuera en off, que los parlamentarios debiéramos durar un solo periodo. Ya quiero entender con esto que usted no repostularía al Congreso. No sé, yo creo, pero hoy día si tú me preguntas, hoy día yo creo que no tengo partido, no tengo muchas ganas de hacer campaña, la verdad, pero sí creo que sí postularía a que hubiese una norma que solamente pudiésemos estar un solo periodo, y la razón es muy simple. La razón es que si esto no se transforma en una pega permanente, la gente votaría por principios y convicciones, no votaría por conveniencia. ¿Y algún mea culpa o autocrítica respecto a su actuar en el Congreso? Mira, en realidad cuando yo fui atacado por Alexis Sepúlveda, con 3 pechazos en el Congreso, yo quizás tuve otras opciones, pero son iteraciones que uno hace en su cerebro después de que los hechos ocurren, como por ejemplo cuando uno actuó mal frente a un portonazo y terminó con una bala en un muslo. Y yo quizás debía haber arrancado, quizás me debía haber tirado al suelo. Habían otras posibilidades que uno siempre tiene, pero en el momento actúa el inconsciente y actúa un impulso de sobrevivencia. Yo en ese momento escogí a lo mejor un camino que era el malo, que era defenderme. Nos quedan muchos temas. Muchas gracias por invitarme, muchas diputado gracias. Consuelo de la Carrera, muchas gracias por haber venido. De nada. Feliz 18 para Muchas todo gracias el igual mundo. por ustedes. Diputado. Gracias, Consuelo, que estés bien. Y a ustedes, sigan en la sintonía del 89.7, información privilegiada de inmediato. Y si va a salir de Santiago, por favor, con mucha precaución. Que lo pasen bien. Buenos días. Vamos unidos por la derecha. Gonzalo.